Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de saludarlos nuevamente tal cual como nos comprometimos. Nos conectamos ahora y abrimos este espacio de transparencia única. Es algo que no se suele ver en los medios tradicionales y por supuesto le damos la bienvenida, ojo, a Alejandra Matus, que es periodista, escritora chilena con un MPA que dice Master of Public Administration de Harvard Kennedy School, autora de varios libros, entre ellos Mitos y Verdades de las AFP 2017. Y también nos acompaña, adivine quién, sí, por supuesto, Gino Lorenzini acá. Gino, bienvenido. Alejandra Matus, bienvenido acá a este espacio de libertad total. ¿Qué Gino. tal? ¿Cómo está Muchas Alejandra? gracias. Muy bien, gracias. Mira, creo yo como ejercicio que todo el tema de la denuncia de triangulaciones la realizamos en su momento, pero este programa nos encantaría contigo compartir y educar en qué punto de vista, en el rol de los medios de comunicación frente a una denuncia como el tema de las triangulaciones. Y para contextualizar, te queríamos invitar como a analizar un poco, ver un poco el bosque desde lejos. Salgamos un poco de nuestra situación, que podemos tener distintos conflictos de interés, y miremos un poco el libro de Pascual Serrano, que se llama Desinformación, es un autor español, que plantea distintas cosas que son bastante interesantes y que la gente quizás no lo sabe. Que a nivel mundial, una noticia, para que una noticia sea objetiva debería tener a lo menos 6 puntos de vista distintos, porque si tú ves algo desde un punto de vista, desde otro punto de vista, desde otro punto de vista, o lo ves desde acá, te das cuenta que puedes observar la realidad y acercarte un poco más a la verdad. Entonces, por eso son tan importantes los 6 puntos de vista. Pero Pascual Serrano plantea de que los medios de comunicación, por la vorágine de estar publicando constantemente, hay agencias de medios muy grandes, globales, que mandan las noticias y prácticamente los medios agarran copy-paste, cambiarán un par de cosas y replican, y por lo tanto hoy la estadística muestra que una noticia tiene apenas 0,5 fuentes, es decir, de una fuente de información hay 2 que publican y replican y no hacen la investigación de los 6 puntos de vista. ¿Qué te parece esa afirmación de Pascual Serrano? ¿Cómo lo has vivido con tu experiencia cuando, por ejemplo, estabas de directora del The Clinic? Bueno, un análisis de ese tipo no se puede hacer, me parece hoy día, metiendo en un saco a todos los medios de comunicación, porque son muy diversos y porque hay distintos sistemas de medios y distintos que son propios de cada país. No es el mismo sistema de medios en Chile que en Argentina, por ejemplo. Por lo tanto, sacar una estadística en Chile es distinto a sacar una estadística en Argentina. Ahora, pero de tu experiencia... Ya, espérate. Y si sacas una estadística en Chile hay que ver también si sumas a los medios de comunicación, a los medios digitales, que son miles. Y muchos medios digitales no se consideran a sí mismos y no tienen por qué considerarse tampoco, son medios de comunicación, no necesariamente medios periodísticos, que el periodismo es una actividad que se ejerce dentro de los medios de comunicación, pero los medios de comunicación hacen muchas cosas. Entonces, hay muchos medios digitales que no son medios periodísticos, tienen otras funciones. Y esos medios normalmente replican información que toman de otros lados, y por lo tanto, por supuesto que si tú los metes en el promedio, te va a salir esa estadística. Yo creo que la forma más adecuada de analizarlo es la audiencia de un medio. La audiencia le exige a su medio o a los medios que observa una actividad de verificación independiente de la información que publica, y eso me parece que sí es exigible. Ahora, en mi experiencia personal, como editora, y como periodista, es buscar el número de fuentes suficientes para dar por acreditada o no acreditada, o por lo menos cuestionada, una versión de lo que sea. ¿Y cuántas serían esas fuentes, más que nada para aprender de ti? No es un método cuantitativo, en mi opinión. Depende, por ejemplo, una persona que que es testigo directo, víctima directa
de una violación a derechos humanos, por ejemplo, no necesita otra fuente. Ella es una persona que está hablando de su testimonio y de lo que vivió, y claro, las verificaciones no son otras fuentes vivas, son otras fuentes documentales. Por ejemplo, la persona, si te dice que declaró o no declaró en la comisión rética, ya hay una fuente para verificar. Digamos que la persona que se presenta como tal es lo que dice, pero una vez que eso está establecido, que la persona efectivamente estuvo, por ejemplo, en Tres Álamos, y hay fuentes que lo verifican, otros prisioneros, etcétera. Cuando la persona te relata lo que vivió ahí, es fuente autorizada para contar su propia experiencia y por lo tanto no requiere otra. En otros casos, otras situaciones, por ejemplo, alguien viene y te dice, parece que pasa tal cosa, que puede ser un rumor, puede ser y uno puede evaluar el rumor. Entonces, para llegar a constatar que eso que te llegó como un rumor es cierto, tienes que hacer muchas más averiguaciones, por lo tanto probablemente muchas más fuentes, porque no puedes hacerte cargo del rumor. Pero todo eso es un oficio que tiene que ver con el manejo de fuentes y la calidad de las fuentes que entregan información. Perfecto. Oye, Alejandra, para ir matizando un poco, Gino, tú tienes una anécdota respecto de los pollos de Hugo Chávez que me gustaría que lo puedas graficar porque lo quiero conectar con aquello que hemos vivido respecto de las triangulaciones de Piñera, sobre todo en noviembre, porque después te quiero dar una estadística respecto de cuántos titulares hay al respecto. Pero primero vamos a esa anécdota, por favor, Gino. Sí, lo que pasa es que el libro de Pascual Serrano, siempre obviamente uno va entre mayor cantidad de fuentes de información, la noticia va a ser más objetiva, y eso es algo que es beneficioso. Y mostraba también otro problema que tienen muchos medios de información de los grandes, es el sesgar una información. Por ejemplo, mostraba en el libro que una foto donde había personas como que estaban los militares y como personas, y era una foto cortada, y decía, el pueblo de Venezuela se rebela contra Hugo Chávez. Y el tema es que si tú tenías la foto completa, de verdad eran militares que estaban entregando pollo al pueblo para comer, y por eso venía toda la masa de gente. Entonces, cuando yo vengo y omito cierta parte y te tapo una mitad y te muestro una realidad, te estoy cambiando la realidad. Y ese sesgo, uno puede estar a favor o no de Hugo Chávez, que bueno, ya está muerto, pero sí lo que te muestra es cómo medios internacionales, incluso desde la dialéctica, pueden decir el ejército libertador o los terroristas para definir a la misma persona. Entonces, ¿qué te parece ese tipo de rol? Eso que tú estabas mencionando recién se llama framing, que es como de la noticia o de los hechos, qué vas a destacar y qué palabras vas a usar. Todo discurso periodístico es un discurso que se construye, y por lo tanto la posibilidad de sesgos, no solamente ideológicos, sino sesgos de conocimiento que todos los seres humanos tenemos. Todos tenemos sesgos que nos hacen, por ejemplo, pensar que lo que nosotros pensamos es correcto. El sesgo de autoconfirmación. Si yo creo en la Virgen de Lourdes y me pasa algo bueno, y justo le pedí a la Virgen de Lourdes el día anterior que me hiciera ese favor, entonces voy a pensar que fue la Virgen de Lourdes quien me lo concedió y no va a haber nadie que me va a sacar de ahí, porque es mi sesgo. También se da en gente muy inteligente y muy informada. O sea, de hecho el sesgo de confirmación es un sesgo muy prevalente entre más informada y más educada es la persona, porque por supuesto si eres muy inteligente y estás muy educado, tiendes a creer que tienes la razón siempre. Te cuesta mucho, digamos, ponerte en otra posición. A pesar de eso, el periodismo, el ejercicio del periodismo tiene que hacerse cargo de sus propios sesgos, de los sesgos cognitivos, que en mi opinión son los más difíciles de prevenir, y por eso, digamos, es bueno que exista diversidad de puntos de vista en los medios de comunicación, pluralismo informativo, porque es inevitable que distintos medios puedan ver unos mismos hechos de distinta manera,
y le den un framing distinto. Para algunos medios, una manifestación masiva, el claro, foco puede ser clásico del mercurio no sé, con el de Clinic. Los incidentes, y para otro es el motivo y la razón por la cual la gente se manifestó, y son los mismos hechos, y a lo mejor los datos que las dos noticias contienen son los mismos, están ordenados de manera distinta y están priorizados de manera distinta, y la audiencia, por lo tanto, los puede percibir de manera distinta. Así es nomás, o sea, eso de alguna manera no tiene solución. La única solución es la diversidad y la pluralidad. Alejandra, y bajo ese contexto, Gino, también me comprometí a decirle un número. A nosotros nos tocó contar el número de artículos que salió a propósito de algo que ya para nadie es sorpresa, que tiene que ver con las triangulaciones de Piñera. Tú lo has hablado en distintos medios, Alejandra, nosotros lo hemos levantado. Yo sé que tú también has recogido y ya has dicho que esto nace a partir de un artículo del Mostrador, eso lo tenemos claro, ahora nosotros lo reflotamos, pero en noviembre hay más de 170 artículos donde yo te diría que el 90% de los artículos, y nos dedicamos a verlo, a ver el estilo, a propósito de la pregunta que te hacía en un principio, es en contra de Felices y Forrados. Y aquí yo quiero tomarme de una de tus palabras, de un titular que tú dijiste, es de Política 1, y discúlpame si me equivoco, es de Política 1, curso Política número 1, atacar al mensajero en vez de escudriñar en lo que tiene que ver en las denuncias que están levantando, que son las triangulaciones de Piñera. Entonces, aquí te hago la pregunta, Alejandra. ¿Es cuestionable el nivel de la prensa chilena a nivel transversal, independiente que siempre hay gente que se escapa, digamos, de la generalidad, del cómo están afrontando esta información que estamos levantando, que los chilenos se están dando cuenta, hey, aquí con mis fondos de pensión están actuando de una manera que están completamente ocultos para mí, y los medios, si no es por medio alternativo, yo ni me entero? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Alejandra, de eso? Mi opinión sobre este punto es que cuando uno va a hacer una intervención en el sistema, digamos, esto es Felices y Forrados decidió levantar, como tú dices, levantar una denuncia, y es muy legítimo que levanten denuncias por investigaciones que han hecho otros, eso no es ningún pecado. El único pecado es no citar la fuente, pero si uno cita la fuente no tiene por qué, digamos, siempre ser original y único y la primera vez. Por supuesto que uno puede llamar la atención a cosas que han investigado otros. Claro. Pero cuando hace eso también tiene que estar dispuesto o dispuesta a responder preguntas que van a nacer, porque es lo que te digo, lo que digo yo, es de manual que la atención primero se va a poner en el mensajero. Entonces es el mensajero que tiene que prepararse para responder esas preguntas, porque se las van a hacer. Y no va a sacar nada con decir, pucha, pero llevo 20 años haciendo esto y nunca nadie había reparado en esto. Sí, llevas 20 años haciendo eso porque nunca habías levantado ese tema, nunca te habías puesto en ese lugar. Y cuando uno se pone en ese lugar, la gente te va a hacer preguntas difíciles. Y yo lo dije ese día y lo vuelvo a repetir, a mí me parece que la denuncia debe investigarse, que debe investigarse a fondo, que debe esclarecerse en profundidad, pero Felices y Forrados también puede responder preguntas. Yo creo que una pregunta no es un ataque, una pregunta es una pregunta, y la respuesta puede tranquilizar al que escuchó la pregunta, decir, bueno, sí, es una respuesta razonable, o no es una respuesta razonable, me quedo con mi duda, y cada persona hará su evaluación. Claro. Yo no sé si quiere aportar. Alejandra, pasando al tema, sí. No, lo que pasa es que quería avanzar en el tema porque hemos tenido ciertas diferencias y es súper sano poder conversarlas, dialogarlas, ver los distintos puntos de vista, porque creemos que con eso la gente puede llegar un poquito más a la verdad. Respecto a la censura que existe en los medios, ¿tú trabajarías en un medio que genera censura, Alejandra? ¿Que te censura, por ejemplo, a ti una opinión como periodista? A mí, en lo personal, yo he trabajado en medios muy de línea editorial muy estrecha. Mi particular posición
cuando me ha tocado trabajar en esos medios, es que ese medio tiene una llegada a una audiencia. Y mientras que yo pueda hacer mi trabajo de manera profesional, sin tergiversar, digamos, sin tener que reescribir la nota que como yo la reporté, como independientemente fui, la reporté, la escribí, para beneficiar a esa audiencia, yo voy a estar ahí. O sea, yo no soy una periodista, no voy a ir allá porque tal medio esto, tal medio no. Donde me invitan voy, porque me parece que el periodista o los periodistas servimos a la audiencia que está allá, más allá del medio. Ahora, hay medios, por supuesto, que tienen líneas más estrechas, y a mí me ha tocado vivir censura o actos de censura muchas veces en mi vida, especialmente en los 80 y en los años 90. La última de los cuales más grave, por supuesto, fue el Libro Negro, que no voy a dar la lata aquí de repetir. Claro. Que no fue una censura dentro de un medio, sino que del Poder Judicial, ¿no? Sistema. El libro negro del Poder Judicial. Claro. Entonces, sí, el libro negro de la justicia chilena. Entonces, justicia chilena. claro, siempre uno está en la disyuntiva. ¿Me quedo en el medio después de que me han censurado este artículo o me voy? La censura se entiende como la prohibición de que tú publiques algo. A eso me refiero con censura. Y entonces, en algunos casos, opté por quedarme después de un acto de censura, pensando que todavía tenía otro espacio de desarrollo, de poner otros temas. Bueno, me censuran este tema, pero todavía puedo entrar. Cuando ese espacio se ha cerrado completamente, en realidad no hay espacio, entonces me voy. Y lo he hecho. En mi vida he renunciado también a medios donde en el momento en que siento que ya la censura es en el fondo una camisa de fuerza, no es una limitante del medio, entonces me he ido y he renunciado. Pero como periodista en general, y esto también lo hablo con mis alumnos, sí, mi postura como periodista es que los periodistas tienen la obligación de trabajar con los mismos criterios profesionales, sea donde sea que estén, independientemente de la línea editorial del medio. Y hay espacio para hacerlo, y tienen que, digamos, exigir el respeto a los criterios profesionales donde quiera que estén. Yo he trabajado en medios, en medios que han sido, el Partido Comunista ha sido dueño, a medios a la tercera, digamos, y en toda mi conducta y mi postura ha sido más o menos similar. Ya. Alejandra, te queríamos compartir un video porque quizás tú no supiste, pero es importante contextualizar algo que pasó antes de la entrevista que tuvimos en Pauta Libre una semana antes. Hubo unas declaraciones de Mónica González que te invitamos a ver un pequeño video porque pasó un hecho de censura que quizás ni siquiera tú estás al tanto y es importante compartirlo. Este es el YouTube. Vamos a compartir el YouTube de Pauta Libre, por lo tanto esto no lo... Está ahí publicado, es público, es un hecho público, y te invitamos a ver cómo la crítica que hace Mónica González, que el Premio Nacional de Periodismo, la editaron en la red, lo cual a nosotros nos pareció bastante grave. Mira. Forrado haya alcanzado. Flavio, buenos días a todos ustedes, que tengan un excelente domingo. Mónica. Yo creo que se podría explorar una de esas. De hecho, tocaste un tema que yo creo que está en la fundamentación de una crisis política, o sea, una denuncia como la que ha hecho el jefe o el dueño de Felice y Forrado, Gino Lorenzini, de que hay una triangulación, sí, con inversión en la construcción, efectivamente, donde estaría el fondo Moneda Asset, y detrás que está en el fideicomiso ciego. Pero yo creo que ahí hay acusaciones cruzadas, porque Felice y Forrado, digámoslo de una vez por todas, nadie entiende por qué lobby hace que Felice y Forrado haya alcanzado. Flavio, buenos días a todos ustedes, que tengan un excelente domingo. Mónica. Bueno, entonces, ahí se corta el video, ¿no? Sí, ahí se corta 1 minuto y medio de fuertes críticas de Mónica González contra Felice y Forrado. ¿Tú estás al tanto de esta edición, Alejandra, o no? No, para nada, no. Ya. No, porque como yo participo en el programa de la misma manera que estoy participando. Claro. Ahora, y el programa sale y digamos, veo todo completo. Ahora, ¿cuál sería la razón, según tú, de que hubo esa edición?
Mira, más que llegar a la razón, déjame ir armando como los temas como en tiempo para poder contextualizar. Entonces, ocurre esto, y a mí me llama la atención por qué editaron a Mónica González. Entonces, después fuimos a buscar el video, que yo creo que quizás por honor al tiempo no nos da, que son fuertes críticas de Mónica González hacia Felices y Forrados, y hace una serie de críticas. Tengo alguna noción de haberlo escuchado. Sí, claro, entonces hace una serie de críticas. Entonces, acá yo voy a compartir pantalla. Pero primero valida la denuncia de ustedes, y eso sí salió al aire. Claro, Sí. sale eso, y después viene unas como 7 críticas muy duras contra nosotros. Al respecto voy a compartir que obviamente que lo primero, para mí, aunque me hayan criticado, mira este punto, aunque Mónica González me haya criticado, mi deber era decirle: te censuraron, porque me pareció de muy mal gusto que hayan justo censurado la crítica contra nosotros. Es decir, si es que yo fuese como Vivo, me quedo callado, la censuraron y que quede ahí. Pero la verdad es que... Claro, pero la verdad es que me molestó muchísimo que censuraran a Mónica González, entonces yo me tomé la libertad voy ahora a compartir pantalla, de escribirle un mail ese mismo domingo, y acá está, el 22 de noviembre, y le explico: hola Mónica, primero que estés muy bien, te quería comentar varios detalles con el tema que expusiste en la red. Creo fielmente en la libertad de expresión, demostrar todos los puntos de vista. Acá le mando el video donde la editaron, y que por lo tanto, a pesar de que nos critiquen, no nos parece que la hayan editado en Pauta Libre ni en la red. Eso es atenta contra la libertad de expresión de ella, que puede hacer todas las críticas que quiera contra nosotros. Y después entré un poco a los puntos de las críticas, de que ella hizo, digámoslo bien, Felices y Forrados, nadie sabe qué lobby está haciendo para hacer una herramienta tan poderosa. Le mando un poco mis cartolas, en mi certificado de AFP Capital. Después, otra frase: una herramienta de mercado tan poderosa que distorsiona, como lo ha dicho el presidente del Banco Central, peligrosamente la estabilidad, porque obliga a la AFP a tener un líquido. Y ahí también di mayor antecedentes de que nosotros nos reunimos con el Banco Central, les mostramos al Banco Central que el Felices y Forrados no puede mover el mercado, porque hay una norma, que es el artículo 48 del DL 3500, que cuando hay cambios de fondos, las AFP no liquidan una sola acción, no compran un solo dólar, porque simplemente hacen un ajuste contable gracias al artículo 48. Entonces, de hecho, esto contrarrestamos información con el mismo Banco Central. Fuimos por ley de lobby para mostrarle de que estaban dando información, el Banco Central, información falsa al mercado, y le compartimos acá la presentación. Entonces, cada crítica, porque puede ser porque, claro, quizás leyó en un titular o no investigó mayor oportunidad, y al final, en resumidas cuentas, fue un mail bastante largo, con el dictamen de Génesis, con todos los antecedentes, porque obviamente queríamos que estuviese bien informada. Entonces, y acá están todos los antecedentes, por ejemplo, de Salvador Palma, que yo no sabía, por ejemplo, que Piñera estaba relacionado con el caso de la primera triangulación. Cuando me atacan el 11 de noviembre, a los 3 días justo antes de salir en la red, nosotros detectamos de que Salvador Palma estaba inscrito en Felices y Forrados con un correo oficial de Moneda Asset, y él decía en su LinkedIn que no había trabajado hace 7 años en Moneda Asset, y finalmente detectamos que por VPN se metía como si estuviese en Estados Unidos para revisar las sugerencias de Felices y Forrados, y ahí es cuando ligamos a Palma con Moneda Asset y empezamos a hacer toda la investigación de las triangulaciones. Por lo tanto, tampoco era algo que era público con el tema del mostrador, pero la verdad es que nosotros empezamos a investigar fuerte por el caso Palma. Entonces mando más que nada mi cartola, que teníamos también cero denuncia en el CERNAC, cuando el CERNAC viene y nos dice que tenemos graves denuncias por presunta publicidad engañosa. Y acá mostramos de que, bueno, la verdad es que Felices y Forrados, a la fecha que habla el director del CERNAC, 0 para una empresa que tiene 200.000 usuarios. Entonces, más que nada, le mostramos un punto de vista que Mónica puede leer o no informarse, eso es su libertad. Pero que a mí me llamó la atención y me dolió, sinceramente, es que Mónica ni siquiera nos respondió acuse recibo. Segundo tema. En paralelo, cuando estábamos en la entrevista, ella dice: no, yo hablé con José de Gregorio, que es uno de los que a nosotros denunciamos respecto a que Volcom ha recibido más de $500 millones sin ninguna clasificación de riesgo. Entonces, claro, me parecía un poco contradictorio de que nos critica. Yo le digo: oye, te censuraron, en vez de, gracias, acuso recibo. Por otro lado, habla con José de Gregorio. Entonces, hay un contexto que quizás no estabas al tanto, y por eso quizás yo también estaba
mucho más quizás vehemente, y pido las disculpas del caso, pero había un contexto que quizás ninguno de ustedes estaba al tanto, y por eso que los invitamos a conversar, porque queríamos justamente mostrar estos otros elementos. Ya, ahora yo este tema no lo he hablado con Mónica González, pero a mí te voy a responder lo que puedo interpretar en este minuto. Ya. Primero que nada, respecto de la censura, es censura cuando alguien te impide publicar algo porque las consecuencias que va a tener, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, para ponerte un caso que yo viví, en el caso del reportaje que hice que se llama La Caja Negra del INDAP, claro, porque podía perjudicar al gobierno de turno, no porque los hechos no fueran verídicos, verificables. Claro. Entonces, eso es censura porque hay una orden superior que impide que En este caso, entiendo que lo que tú estás denunciando es una edición del video en YouTube, pero habría salido esto al aire en el momento igual. Salió al aire. Sí, salió al aire. Y luego, para que fuera censura, tú tendrías que haber llamado al canal y haberle pedido al director del canal, sí, que omitiera ese pedazo, porque en el fondo te estaría perjudicando a ti. Claro. Ya. Y entonces ahí Mónica se podría sentir censurada porque una crítica que ella hizo no apareció, por lo menos en esta versión digital. Como eso probablemente no pasó, ya que tú mismo le estás diciendo, entonces comprendo que Mónica González haya desestimado la acusación de censura en ese caso. Ahora, conociendo la Mónica González, imagínate la cantidad de correos que le llegan y que... o sea, me imagino que la mitad de Chile debe estar molesta con ella porque no le responden los correos, porque no creo que haya capacidad humana para responder tantos correos. Y digamos, podría ser, en ese caso, tener razón tú de sentirte ofendido desde el punto de vista de la cortesía. Pero la cortesía no es una falta profesional, digamos. No. Lo que sí sigo con el sí, tren de como hechos previos. Ahora, la segunda parte. Dale. La segunda parte que me parece mucho más importante y que la gente muchas veces no comprende. Cuando a mí me llega una denuncia, te voy a poner una denuncia súper pelúa, ¿Ya? Caso Spinac, ¿ya? El caso Spinac, recibimos la denuncia que se hizo en tribunales, en ese momento apoyada por el Sename, un sacerdote, esto, lo otro, y el acusado se llamaba Jovino Novoa. Yo tengo que llamar a Jovino Novoa, no para pedirle que me compre, ni que me pague, ni que nada, sino que él tiene derecho a hacer sus descargos. Después que yo hice toda esta investigación, tiene derecho a hacer sus descargos. Entonces yo llamo a Jovino Novoa y él opta por no responder la entrevista, su derecho también. Él puede responderme, claro, o no responderme, porque yo no soy policía, no tengo fuerza policial, pero es parte de mi trabajo llamarlo. Y también es parte del trabajo de Mónica González haber llamado a De Gregorio, porque si hizo toda esta investigación sobre Moneda Asset y De Gregorio está ahí y es parte de entre comillas, los acusados o imputados de estar relacionados, tiene que llamarlo. Y por eso lo dice al aire, porque si ella lo hubiera llamado como parte de las componendas y todo, no lo dice. No lo dice porque nadie se echa al agua solo. Claro. Pero es parte del trabajo profesional llamar a la parte involucrada. En el caso de por ejemplo, las fallecidos por el caso COVID, yo le escribo al ministerio y hago las peticiones por transparencia porque es lo, claro, que corresponde. A mí no me toca publicar la denuncia así pelada, sin haber, se llama, el esfuerzo mínimo que se le pide a un periodista es contrastar con la parte, sobre todo cuando hay acusaciones de irregularidad y delito. Si Alejandro, un paréntesis. Espera, déjame terminar la idea. Si alguien me dice... oye, es que el Gino Lorenzini me cae mal, no lo tengo que verificar porque es una opinión de esa persona y no tengo que, oye, Gino Lorenzini, el otro dijo que te caía mal. Bueno, no, ahí ya estoy buscando otra cosa, pero si él te acusa a ti, si cualquier persona viene a mí con un antecedente y me acusa, Gino Lorenzini se quedó con mi plata de no sé qué, te tengo que llamar, es mi obligación profesional. Y lo mismo en este caso, digamos, Mónica González tenía que llamar a De Gregorio.
Y la contraparte, Alejandra, porque voy a poner un caso súper básico que uno ve en la noticia a cada rato. Una persona tenía una propiedad, no sé, en la playa, lo que sea, la otra persona se lo toma y el periodista está con la persona afectada o que levanta esta denuncia o lo que sea, pariente, ¿ah? Y la persona va a entrevistar a la que se tomó la casa. Aquí, antes, porque ella estaba, Mónica González estaba recabando antecedentes antes, porque Claro. ya sé la contrarrespuesta que tú me puedes dar. Me decís, oye, pero se invitaron a Gino en pauta libre para que pudiera hablar. Cosa que, si tú me preguntáis a mí desde el punto de vista del espectador, para mí es cuestionable porque terminaron hablando de Gino, no de las triangulaciones, desde mi punto de vista. Es una opinión. Ahora, adicional a eso, a Gino, la Mónica no lo contactó. Y Gino tiene, por ejemplo, una cartola para mostrar, para decir, oye, tú estás diciendo que a lo mejor, dado que me quieres interpelar con el tema de la rentabilidad, bueno, yo tengo algo que te podría haber mostrado antes. Te podría, con El más tema de tiempo... la rentabilidad fue la pregunta que hice yo. Mónica le preguntó a Gino por las pruebas de que Sebastián Piñera manejaba o tenía conocimiento de las inversiones de su fideicomiso ciego, digamos. Pero podría haberlo hecho antes. Antes del programa. En este caso, mira, en ese caso, Gino Lorenzini hizo sus denuncias públicas, ¿cierto? Claro, con todos los antecedentes, En ese caso, lo que hizo Mónica fue, a partir de ahí, ir a buscar la versión de la contraparte, porque la denuncia ya está hecha. Los afectados no es Gino Lorenzini en este caso, el afectado son los trabajadores. Ya. Entonces, en ese caso, como la denuncia ya es pública, no tengo que ir a Gino a decirle cuál es tu denuncia. Podría, pero no es necesario porque además va a estar en el programa. Entonces, lo que busco es antecedentes adicionales para hacer las preguntas que hay que hacer. Ahora, yo entiendo que desde el punto de vista emocional, la gente percibe también las cosas según su expectativa. Y claro, yo comprendo que la expectativa era que tuvieras más espacio, más tiempo. También lo comparto, también me hubiera gustado tener más tiempo. Entiendo que la expectativa también era que se desarrollara más el tema de las triangulaciones, y lo comprendo. Pero si tú miras el programa, la extensión del programa, este segmento duró media hora. Los primeros 22 minutos fueron sobre la denuncia de Gino Lorenzini. Yo intervine en el minuto 22:35 con una pregunta y una contrapregunta. Y era una pregunta y contrapregunta que tenía que hacer en virtud de lo mismo que te estoy diciendo. Gino Lorenzini puede responderla, puede enojarse, puede amurrarse, o puede, presumir intenciones, pero yo no me puedo hacer cargo de eso. Podemos contextualizar un poquito porque me faltan un par de elementos previos, Alejandra, que son súper buenos que los conozca porque quizás no los sabía. Sí. Hay otro elemento que es muy interesante de que el jueves, es decir, esta entrevista fue el domingo, el jueves, con el mismo director que el Mauro Parra, teníamos planificado una entrevista en Mentiras Verdaderas, donde íbamos a estar 2 horas, invitado Renato Garín como diputado que está armando en ese momento la comisión investigadora por el tema de triangulación. Entonces alguien realmente protagonista de la noticia, y de hecho finalmente consiguió aprobar la comisión investigadora del caso de triangulaciones con 96 votos, incluido incluso votos de la centro derecha. Entonces era alguien muy importante. El móvil llega a la casa de Renato, él estaba saliendo de la ducha, perfecto, de repente lo llama la periodista, no, se bajó. Y acá quiero otra fuente. El The Times ha sido el único medio que se reveló y hizo un Twitter público que tiene miles de retuiteos diciendo, ojo que no vamos a aceptar llamados de la moneda del segundo piso para que no se hable del caso triangulaciones. Y manifestamos esto. Ha sido uno de los pocos medios que ha dicho claramente de que ha recibido llamados del segundo piso. Entonces, había un contexto previo que el diputado Garín, un diputado de la República, lo sacaron 1 hora antes de estar al aire. Yo, por solidaridad, dije, yo claramente quería comunicar el tema de las triangulaciones, pero no me parece que se baje un diputado de la República menos 1 hora antes, menos que no lo llame el director, lo llame la periodista y diga, no, aquí te reagendamos. Eso claramente, es muy probable que haya venido algún llamado del teléfono rojo y que se ejerció esa presión. Entonces también en el contexto no estábamos en una situación muy normal con la red, con el director Mauro Parra,
Y después, antes del programa, pasó este evento que no fuimos, de hecho tú fuiste invitada en ese programa finalmente, y se da el caso de que yo le digo, oye Mauro, pero ¿recibiste alguna llamada? ¿Por qué no la haces pública? No, yo no he recibido ninguna llamada, la versión de Mauro, que es respetable. Pero también el diputado Garín tuiteó de que supuestamente le habían dado un cargo ejecutivo más alto después de lo que ocurrió con el diputado Garín. No sé si es que eso será verdad o no, estoy dando distintas fuentes, pero lo que yo sí sé es que en este mismo espíritu, yo le dije acá, yo sé que me tienen planificada una encerrona con el audio que va a tirar la tercera el próximo domingo. Me dijo, no, Gino, no va a haber ninguna encerrona, no va a haber nada respecto al tema del audio. Y le dije, perfecto, si yo no tengo problema en ir, pero yo lo único que quiero es que un audio que es personal no se puede tirar públicamente porque ya vivimos el caso Kioto, hay que respetar ciertos estándares, de hecho en el Código Penal está prohibido y por lo tanto yo dije, sentémonos en las triangulaciones, no me hagan encerrona. Perfecto, sí, listo, y no te preocupes. Al punto es que también le pedí a Mauro que le reenviara este correo que le había enviado a la Mónica González a todo el equipo de periodistas, y también mandé antecedentes, como supe que iba a ir a Izaguirre, y mandé antecedentes de que, por ejemplo, a él ahora va de constituyente, y la verdad es que nosotros participamos como comunidad Feliz y Forrada en el proceso constituyente de Bachelet, y habían 5 preguntas, y Izaguirre deliberadamente borró la pregunta 5, o la respuesta de la pregunta 5, porque miles de personas solicitamos reforzar el derecho de propiedad de los ahorros previsionales, y como no le convenía, simplemente dijeron, no, la pregunta 5, ¿verdad? No era del proceso constituyente, y inició el proceso constituyente. Entonces, nosotros enviamos esa información antes al director, y él dijo, no, si va a estar todo perfecto. ¿Te llegó esa información o no te llegó, solo para contrastar? No me llegó, pero te voy a contar un par de cosas que a lo mejor tú tampoco sabes. Respecto de ese programa en particular, y lo sé porque tuve que, digamos, llenar el vacío. Sí. Mauro quería darte todo el tiempo a ti. Eso es lo que él quería. Claro. Y me lo manifestó. Estamos hablando del de Garín. Esto es lo que él quería. Perdón, estamos hablando de donde iba a participar Garín. Sí. Sí. Okay. Y Garín era, aunque sea un diputado y tengan... Garín era, en ese sentido, una voz más que te iba a quitar tiempo a ti. A mí me ha tocado muchas veces, en muchas ocasiones, que me invitan a programa y todo, y voy en el auto para allá y me dicen, se bajó esto por otro. O sea, es parte de la cuestión. Nadie, o sea, tú no puedes acusar censura porque te bajan del programa. Nadie, digamos, nadie tiene garantizado que va a salir en un programa. Y te aseguro que de La Moneda nadie va a llamar a la red para pedir nada porque temen que ese llamado se filtre, se conozca. La red no está entre la red tiene un medio grande, extranjero, claro. No está entre los dueños que son socios ni amigos de Sebastián Piñera, por lo tanto no hay esos canales, y puede haber sido tal vez poco elegante, poco cariñoso, poco cuidadoso el editor en su llamado a Garín, y probablemente eso alimentó la suspicacia de Renato Garín en un momento en que, por supuesto, la desconfianza entre todos y hacia todo es epidemia. Pero yo soy testigo de que el interés en ese momento era darte esas 2 horas a ti, y yo lamento que no se haya producido, este malentendido. Ahora, Mauro Parra, él no nos da ninguna instrucción, por lo menos a mí. A mí nadie me llama para decirme, pregunta esto o no preguntes esto. Desde que estoy en la red, nadie nunca ha hecho eso. Pero están y dudo mucho que lo hagan, que se lo digan a Mónica González, que se lo digan. Y entonces es probable que Mauro haya, a lo mejor con el interés de que si fueras, te haya dado garantías de cosas que a lo mejor no te podía dar, porque él no me va a llamar a mí
ni a la Mónica para decirle no le pregunten. Ahora, eso que tú consideras encerrona, lo sienten todos los invitados al Pauta Libre. Todos se quejan de que los llevan para una cosa y el propio Izaguirre, que lo trataban de ustedes lo tratamos con guante blanco. Con guante blanco. Él mismo se quejó al final de su segmento de que él pensaba que iba a una cosa y que estaba súper incómodo porque nosotros lo habíamos puesto en el sillón de los acusados. Eso fue lo que dijo él y te invito a revisar la entrevista. Él sí que es delicado. ¿Ah? Él sí que es delicado porque bueno, pero por eso digo, el juicio, todos estos son juicios, son interpretaciones, y yo puedo interpretar de un programa lo que quiera. Yo te estoy hablando de lo que pasa en realidad. No te garantizo aquí que no hay llamadas. Yo no recibí ninguna instrucción de La Moneda ni de nadie de tratar a nadie de ninguna manera en particular. Y nadie hasta ahora, digamos. Podría pasar en el futuro, puede pasar, porque también he participado en proyectos periodísticos que parten súper bien y de repente ya. Pero hasta ahora no ha pasado. En la red no ha pasado, dices tú. En la red no ha pasado, pero... A mí, que yo sea testigo, que yo haya visto, que lo considere probable, no. Clarito. Pero telefonazo existe, Alejandra, en otros casos telefonazo, porque ¿por qué te lo pregunto? Por cómo partimos con este tema. La sensación ambiente de la comunidad, y esto te lo respeto, tú dices, oye, esta cuestión de la piel, de las emociones, puede ser que ustedes se sientan incómodos, pero 160 artículos donde uno ve una defensa absolutamente corporativa, y te lo voy a decir con nombre y apellido, de la tercera, es impresentable, porque están es lo que te decía hace un momento. Es que hasta Sillino se despertó, al tiro Alejandra, hasta Sillino se despertó con la pie izquierdo, oye, no, pero mira, pisó mal, y oye, pero las triangulaciones de Piñera, y el foco, ¿tienes esa misma... yo diría, agudeza periodística para eso? No vemos lo mismo. Bueno, respecto de lo que hacen otros medios, no me puedo hacer cargo porque no estoy en esos medios. Pero sí te puedo decir que en el sistema de medios chileno, es un sistema de medios ultra concentrado, y los propietarios todos piensan igual, más o menos parecido, los propietarios de los medios tradicionales, me refiero el duopolio de periódicos y los canales de televisión con dueño nacional. TVN en este minuto está bajo control del actual gobierno, así que lo sumo, y todos han tenido una actitud relativamente oficialista con el actual presidente en particular, porque es su presidente, y es lo que pasa con los medios cuando llega un presidente, tienden a bajar la crítica y tienden a subir las alabanzas, sobre todo en un sistema de medios poco diverso como el sistema nuestro. ¿Significa eso que todo lo que hacen los periodistas en esos medios es malo? ¿Está mal? No, pero sí hay una tendencia, no necesitas, y esto es lo que mucha gente probablemente se imagina de una manera, pero sucede de otra. El jefe de prensa de un canal, de un gran empresario, no necesita que lo llamen. Él solo sabe cuáles son sus límites. Él solo sabe que si hay una protesta tiene que mandar a cubrir las manifestaciones y no ponerle el micrófono a la organizadora de la protesta. Porque, digamos, son límites preestablecidos, no por escrito, por supuesto, pero claro, uno sabe que el dueño come todos los fines de semana con el presidente, y que le gusta el presidente, y que el cargo tal lo nombró a consejo de él. Entonces eso genera una cultura interna, mediática, de límites informativos por omisión más que por acción. No es que actúen para ir a buscar una información falsa y difundirla, sino que hay cosas, voces, temas, personas que no van a aparecer en ese medio. Y sobre el tema de los cuestionamientos a Gino Lorenzini después de su acusación, vuelvo a mi punto, es de manual de la política del poder número 1 darle al mensajero. Claro.
pero el mensajero tiene que tener cuero duro y enfrentarle la cuestión. Pues, Sí, pues así está es bien. nomás. Es Pues, parte de la regla del juego, sí, es verdad. y tiene que responder, y los cuestionamientos se hayan hecho antes, no se hayan hecho antes, igual tiene que responderle, tiene que decir, esto es así, 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 y digamos, hacerte cargo del tema. Ahora, si fuera por cuero duro, cuero blando, a mí la comunidad de vendía no me han bajado, entonces, claro, es para el lado y Es lado. parte de la regla del juego. Claro. Oye, Alejandra, un último contexto previo a... no sé si tú supiste que yo estuve como media hora y que de verdad sí escuchaba todo, sí estaba conectado, porque la entrevista empezaba de 11:30 a 2:30 y ahí íbamos a tener el tiempo suficiente para poder ir al tema de triangulaciones. Y en eso yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, los primeros 15 minutos nos enfocamos en el tema y estuvo bien abordado. Se fue más que nada la parte final y la entendí porque justamente se acotó el tiempo. De dirección dijeron no, que hubo problemas técnicos, pero yo estaba conectado, escuchaba todo, no había ningún problema técnico. El compartir pantalla, acá mismo tú ves que compartir pantalla es algo bastante sencillo, es habilitar para poder compartir pantalla. Entonces, a mí igual me queda una sensación de que quizás desde la dirección podemos tener una opinión distinta, y por eso también era importante conversar. Y de hecho invitamos a los 4 periodistas porque obviamente uno puede tener puntos de vista distintos, pero a mí me da la impresión que con el contexto que pasó el jueves, antes que bajaron a Garín, por más que no, es que fue por esto, por lo otro, perfecto, pero había un contexto. Después está el contexto en que yo dije, por favor no se toque el tema del audio, y en el último segundo, desde dirección quizás le dieron la señal a NM, tira el tema del audio. Entonces, había un contexto de la primera media hora, me la comieron porque no me quisieron simplemente habilitar para salir, porque yo estaba tranquilo la media hora esperando, escuchando todo, habilitado, habíamos hecho todas las pruebas, entonces no había ningún problema para poder conectar. Entonces, yo creo que la verdad, sinceramente, no me parece bien que como medio hayan editado a la Mónica González por más que nos critique, y eso fue una decisión de la red de la semana pasada, no sé por qué. No me parece tampoco sano que no hayamos perdido ambos y con todos los periodistas media hora para una entrevista que era muy importante por el tema de las triangulaciones. Y también hacerte la última pregunta, y esta es la más importante. ¿Tú desde qué día estabas al tanto del tema de los audios, Alejandra? ¿Desde qué día? ¿Qué audios? Eso que me publicaron en La Tercera ese mismo domingo, que fue la referencia Yo de leí lo que leí en La Tercera. Ya. De hecho, no leí el artículo completo, no leí esa parte de los audios, leí hasta 3/4 del artículo, creo que esa misma mañana. Me confirma un poco la hipótesis de que ustedes quizás no estaban al tanto de todo el contexto previo y que quizás desde la edición pudo haber algún, como tú decías, framing y quizás de alguna forma se dio esto. Yo de por sí te pido disculpas. Yo sí te puedo decir... Pero déjame solo cerrar. Sí. Que para mí es importante pedirte disculpas, es que yo quizás te traté de alguna u otra forma. Había un contexto que ahora te lo puedo explicar con calma. No creo que tú seas una persona vendida. Sí creo de que de repente un director puede tener mucho poder y manejar desde la cantidad de tiempo, oye, pregunten esto, lo otro, ir dirigiendo muy bien con la muela. Entonces, obviamente que se puede dar un contexto y con esta entrevista a mí me queda mucho más claro de que más que los 4 periodistas que hubiesen estado en contra de Gino Lorenzini, a mí me queda mucho más claro de que fue todo un contexto desde quitar la media hora, apretar, tirar ciertos temas, acelerar en ciertos puntos que me da mucho más la sensación que viene más desde la dirección que desde los periodistas. ¿La dirección quién? ¿Víctor Gutiérrez? No, desde, ¿cómo se llama esto? De edición. Ya, mira. Es mi percepción, puedo estar equivocado. Tienes todo el derecho a tener tus percepciones y todo, pero sí te digo que desde el punto de vista del programa, nosotros no ganamos nada quitándote tiempo y no ganamos nada evitando que tú subieras tu pantalla. Esta es la versión, hablé con las personas y manifesté que me hubiera gustado que hubieras estado más tiempo, que me hubiera gustado que pudieras subir tus cuestiones, porque evidentemente que la gente toma de eso para
pensar que hay mano negra y que todo eso. Te lo dijiste Y no hay directamente. ninguna razón, digamos, para que nosotros tuviéramos miedo o no sé qué, de que, Claro. o sea, si tú quieras mostrar lo que quieras mostrar, bienvenido sea. Desde mi punto de vista como periodista, yo no tengo miedo a confrontar ni opiniones, ni voy a hacerlo con lo mayor, y si me equivoco, si meto la pata, me hago cargo también de mis errores. Pero la respuesta que yo recibí respecto de ese punto es que el programa, de hecho, no se ha alargado nunca, no se puede alargar después de las 2:30, y que la primera conexión que se hizo contigo estaba de algún modo defectuosa y te dieron a ti mi conexión y a mí me metieron otra, y como la conexión estaba a mi nombre, por eso no se podía compartir pantalla. Esa es la explicación técnica que me dieron. Yo lo único que te puedo decir es que de parte de mí, yo... Se ha encantado que sea un contexto distinto. Yo, que pongas tu pantalla, que digamos, encuentro que los temas tienen que desarrollarse hasta que se agoten, y al final es la gente la que evalúa la fortaleza o debilidades de los argumentos. No me parece que, digamos, que cortando o apretando se logre nada más que dañar el programa, porque al final Claro. eso es lo que se logra al final. Sí, y te en pido, este punto y la conclusión, Gino, en honor al tiempo, yo sé que quedan temas, pero en honor al tiempo tenemos que ir cerrando, Gino. Viene una entrevista para ti. Solo agradecer a Alejandra que haya podido estar con nosotros, que por favor a los otros 3 periodistas les pueda comentar de que estamos completamente dispuestos, que nunca ha habido una mala intención, sino que es construir la realidad desde distintos puntos de vista. No tenemos la verdad, pero es bueno contrastarlo con tiempo. Y respecto a las triangulaciones, solo brindar un antecedente, compartirlo con Alejandra por si no lo sabe. A ver, el superintendente Macías ayer y hoy ha ido al Congreso y él ha dicho que esto está todo bajo regla. Y dice, no, esto está todo bajo regla, todo bajo regla. Y quiero señalar hechos concretos. Primero, yo hice la denuncia en agosto del 2019, fue una denuncia a través del sitio web, pero fue una denuncia. Después yo pregunto, como no había pasado nada en abril del 2020 por transparencia, en qué estaba la denuncia, y me dice, como no hay nada resuelto en abril de 2020, no te puedo entregar los antecedentes, por lo tanto espera a que se resuelva. Y cuando explota el tema de las triangulaciones, dice, no, sí, esto ya estaba resuelto y yo nunca he hecho una denuncia, siendo que lo tengo por transparencia. Ese tipo de cosas que yo quería contrastar. O temas muy importantes de que el superintendente dice, porque una cosa es la ley, que dice no se puede hacer inversión indirecta en una AFP o en una compañía de seguro. Hoy día en el Congreso, por ejemplo, omitió que era en una compañía de seguro, porque ILC es dueño de Habitat y de Confuturo. Y Confuturo, por ejemplo, está de director elegido por ILC, nada menos que el ex superintendente Alejandro Ferreiro, para contextualizar un poco de los conflictos de interlocking que existen. Pero lo relevante es que el superintendente dice, bueno, ok, la ley dice que no puede ser indirecto, pero en la ley también nos permite definir normativamente en el reglamento de inversiones que no puede invertir más de un 0,1% del fondo de pensiones o un 0,5% del vehículo de destino, en este caso el fondo pionero. Entonces, más que nada para compartir información, voy a compartir pantalla nuevamente, donde acá tengo la resolución, que es un oficio del superintendente que fue el que publicó en un comunicado de prensa el 25 de noviembre. Un oficio raro porque no tiene número, es muy raro ver un oficio sin número, muy raro. Pero lo más raro de todo es que cuando él afirma en las conclusiones que se determinó que las transacciones ejecutadas por AFP Habitat a través de la administradora de inversiones en moneda ACE se ajustan a la normativa vigente, en consecuencia no existe un procedimiento de sanción abierto en este caso. Acá le pone el nombre, pero no le pone la firma. Entonces, son pequeños detalles que son interesantes que se sepa claramente de que acá el superintendente le está mintiendo al país. Y cuando su misma norma dice, mira, no puede ser más que un 0,1% de los fondos de pensiones, aprovecho también compartir, esto es información pública, lo estamos viendo en vivo, esto no es algo que yo tenga en un PowerPoint, esta es la página oficial de la superintendencia. Este es el cuadro 20, diversificación de los fondos de pensiones de AFP Habitat en cuotas de fondo de inversión, fondos mutuos nacionales por fondo, al 31 de julio del 2020. Si yo busco pionero, sale que tiene invertido más de 167 millones de dólares, y que eso representa un 0,28% de los fondos de pensiones de Habitat. Es decir,
0,28 mayor que 0,1, es casi el triple. Y por otro lado, también sale que estos 167 millones representan en Pionero un 42%. 42% es muy superior, casi 100 veces superior a 0,5%. De hecho, está en el punto de que muestro acá transparentemente que dice por sobre el total del fondo de pensiones, que el criterio 1, y que también tiene que cumplir el segundo criterio, que es porcentaje sobre el emisor, es decir, Pionero. Y si volvemos a Pionero, es tan evidente esto que el mismo sitio web de la superintendencia califica a Pionero con una R. Y acá abajo, si uno baja, dice ¿qué significa R? Que no cumple con los requisitos de elegibilidad para los límites generales. Es decir, acá el mismo sitio web, y no solo para Hábitat, sino que lo mismo, acá está, por ejemplo, porque hay que ver toda la película, Provida, ¿qué pasa con Provida y Pionero? Provida y Pionero tiene 143 millones de dólares, 0,27% por sobre 0,10, 16,42% por sobre 0,5, por lo tanto, Provida también incumple. Y por otro lado está AFP Capital, que a julio del 2020, buscamos Pionero, también tiene la R de rechazado, son 129 millones de dólares, un 0,31%, que es por sobre el 0,1, por lo tanto el triple, y por otro lado 14,76%, por lo tanto entre las tres AFP representan el 75% de la inversión de Pionero, que justamente, y cuando hoy día el superintendente dijo, no, es lo que podría afectar si ponen directores, es que efectivamente Moneda tiene un director que se llama René Cortázar. René Cortázar es director de Moneda y director de ILC, por lo tanto, con este poder de Pionero sí lograron elegir y poner una silla en el directorio de ILC. Y desde ILC lograron imponer, por lo menos con Futuro, que tiene el problema de 45 bis, a Alejandro Ferreiro, ex superintendente de pensiones. Entonces, más que nada, tú que tienes muchos contactos, yo también quiero decir, yo creo que hay muchos periodistas que están siendo silenciados por los medios y que pueden perder su pega probablemente por investigar, pero por el bien del país es súper necesario que nos focalicemos todos en estas triangulaciones. El caso Volcom es realmente repugnante, de que reciban 500 millones de dólares sin una clasificación de riesgo, ni nacional ni internacional, que más encima de esto se invertían en un fondo que era ASF7, que era un fondo de capital de riesgo, es decir, la plata de los chilenos, por ejemplo, de un fondo D, que supuestamente es de bajo riesgo, se triangula a través de Volcom y se invierte en capital de riesgo en Estados Unidos y en Europa, siendo que ni siquiera se puede invertir en capital de riesgo en Chile. Es decir, estamos ya es como que ha sobrepasado el decoro de la autoridad, y la autoridad sigue diciendo que esto está todo en norma, y te pedimos ayuda, Alejandra, porque creemos que más allá de las críticas que uno puede recibir, el cuero chancho está, pero creemos que el tema de triangulación es un tema fundamental y que incluso le puede terminar costando el cargo al presidente de la República. Tal como dije ese día, lo reitero, creo que el fondo de la denuncia hay que investigarlo a fondo, que no solamente, que no basta decir que es legal, muchas cosas pueden ser legales, pero no necesariamente correctas. Las universidades también inventaron estructuras legales para sacar y lucrar del sistema de educación privada, digamos, y burlar la norma. Claro. Entonces, no basta la respuesta de lo legal, lo que importa es saber si estos operadores, no solamente en Chile, ni siquiera sabemos cuánta plata se llevan los operadores en el extranjero ni quiénes son. Entonces, el fondo de pensiones chileno es el fondo de pensiones 15 en tamaño en el mundo, por lo tanto mueve y determina muchas decisiones, y creo que hay que, digamos, apoyar toda la investigación parlamentaria, judicial, que sea necesaria hasta aclarar el fondo, y si es legal hay que cambiar la ley. Si es legal, entonces no debe ser más legal, y ese es el tema de fondo en el presente, y yo espero que en el futuro también este sistema de pensiones cambie. Pero en eso yo no tengo dudas. Si yo misma voy a hacer la investigación, no lo sé, en la medida de lo posible, y si tengo ocasión de llegar a antecedentes en esta materia, lo haré.
pero también hay colegas que lo están haciendo estupendamente bien, como Carlos Tromben y otros que, digamos, se peinan con este tema y que... Te paso un dato, tú que estás siguiendo, claro. En la Gran Manzana, que Ah. me llegó una filtración desde una FP, desde que están llegando llamados al teléfono rojo de Sebastián Piñera, una presión muy fuerte de Principal y MetLife, porque si es que explota el caso de triangulaciones en los medios, puede llegar y explotar en Estados Unidos por corrupción. Una empresa americana que tiene corrupción en la AFP no puede generar casos de corrupción en el extranjero, entonces están bastante desesperados. Entonces, si de repente por allá puedes ir a ver a Principal y MetLife y preguntar. No es mala idea. No sería mala idea, dado que están un poco más cerca. Así que te paso solo ese datito. Gino, Alejandra, a nombre de toda la comunidad, darte las gracias por la valentía de estar acá y de poder dar este espacio de transparencia al cual nosotros, mirando distintos medios, no estamos acostumbrados de ver y hablar, que la gente lo reconoce y lo valora. Pan, pan, vino, vino. Así que muchas gracias, Alejandra, por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Y comunidad, ustedes ya lo saben. Nosotros ponemos la información, ustedes la viralización. Gracias por la confianza, que estén muy bien. Chao.